Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes ahora compartiendo esta vez que me toca, y quiero decirles que la primera vez que nosotros, hace el mes pasado que me pudo tocar compartirles, les quiero decir que estuvimos viendo la reconstrucción del templo, ¿sí? Y que para el pueblo de Israel marcó una época muy importante, porque ellos venían de la cautividad y empiezan a reconstruir sus vidas, pero también empiezan a reconstruir su ciudad. Y parte de reconstruir su ciudad fue esa parte que nosotros predicamos, la reconstrucción del templo, la importancia que tenía para el pueblo de Israel. Y bueno, ahora vamos al libro de Nehemías, y en esta parte siento que se encuentran muy conectadas, porque creo que después de la cautividad los dos eventos más grandes para el pueblo de Israel fue la construcción del templo y la construcción de los muros de Jerusalén. Cuando nosotros vamos a Nehemías, yo recuerdo que hace algunos años estudié un curso de Pásame otro ladrillo, basado en el libro de Nehemías, en el cual veíamos el liderazgo de este gran líder que fue Nehemías, y cómo fue la reconstrucción. Me sorprendió, y uno de los temas que más me cautivó fue el título que se llama, y que lleva por título nuestra predicación: La felicidad está en el muro. Entonces, basado en el libro de Nehemías, y si quieren, acompáñenme a Nehemías capítulo 12, y vamos a leer este versículo 43, en donde está basado nuestro mensaje este día. Dice: ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría, hasta las mujeres y los niños participaban. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana que tú nos permites abrir tu libro, Señor, para que seamos instruidos, para que seamos llenados por él, Señor. Guíanos en este mensaje, Señor, que tu Santo Espíritu nos muestre qué es lo que quiere para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque aún con todo lo que pasamos, Señor, tú nos sostienes de tu mano y todavía nos sigues alimentando. Te damos gracias por este mensaje. Bendice a la iglesia de Betel, bendice a sus familias, Señor, bendice a aquellos que tienen enfermedad, y sobre todo, bendito Dios, guíanos para hacer tu voluntad, porque te lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces el título de esta mañana, bueno, como te decía, la felicidad está en el muro, ¿sí? Y bueno, el libro de Nehemías es un libro en el cual nos muestra cómo el pueblo de Israel no solo tuvo problemas para reconstruir el templo, sino también la problemática que tuvo para reconstruir los muros de Jerusalén, ¿sí? Algo que los pueblos de alrededor eran hostiles con este pueblo de Israel, y que no le trataban de permitir de construir no solo sus vidas, sino también su ciudad y su templo. Entonces, cuando nosotros venimos al libro de Nehemías, hermanos, yo veo, me acuerdo que este curso que tomamos era para el liderazgo, pero algo que me llamó la atención, y justo cuando nosotros estamos reiniciando, tratando de reconstruir nuevamente las bases de la iglesia, yo veo que nuevamente de congregarnos, hermanos, de iniciar nuestros estudios bíblicos, yo veo que no es fácil. Así como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel tuvieron sus dificultades para ellos hacer que el pueblo regresara, que se reconstruyera el templo y los muros, pues no era fácil, hermanos. Tú tienes que leer estos libros que son de gran riqueza para cada uno de nosotros, y que nos muestran y nos traen mucha sabiduría y mucha enseñanza a nuestras vidas. Entonces, quiero invitarles a que vayamos al capítulo 12, y ahora vamos a leer el versículo 27. En el versículo 27 vamos a ver que vienen están repatriando a todo el pueblo levita, que en el Antiguo Testamento Moisés, por medio de Moisés y Aarón, se había estipulado que el pueblo de levita iban a ser los sacerdotes. De ahí iban a ser los que iban a los encargados del templo, ¿sí? De las cosas espirituales. Entonces dice el versículo 27: cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían, y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracia, al son de címbalos, arpas y liras. Entonces mandan traer a los levitas, y van a dedicar, hermanos. Cada vez que esta palabra de dedicar, así como nosotros veíamos que se ponía el primer cimiento
y había gran gozo en el pueblo de Israel para nuevamente reconstruir el templo. Ahora aquí estamos ya al final, se acaban de terminar la reconstrucción de los muros, y para Israel era muy importante, porque antes de que ellos pudieran reconstruir sus casas, reconstruir sus vidas, tendrían que tener la seguridad de que algo los protegía. Entonces ellos terminan de reconstruir y ahora van a la dedicación del templo y traen a los levitas para que se haga esto, pero se prepara una gran fiesta. Se prepara una gran fiesta y dice, entonces se reunieron los cantores de alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofá y de Bet-Jijal, así como de los campos de Gebra y de Asbet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Fíjate, ya se habían construido aldeas alrededor, dice, después de purificarse a sí mismo, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y las murallas. Entonces ve todo esta preparación que hizo el pueblo de Israel, los levitas, para no solo santificarse los sacerdotes, sino también a la gente, y todo lo que ellos estaban poniendo sus esperanzas. Y mira, yo creo que ahora es como tú y yo tenemos esperanzas en medio de un mundo tan difícil en el cual hoy nosotros ya empezamos a vivir. La vida nos está cambiando aceleradamente, hermanos, en cuanto nosotros ya nos estamos organizando para nuevamente reconstruir nuestras vidas, nuestros trabajos. Tenemos una tercera ola de la pandemia que de alguna otra forma, precisamente hay miedo en los hermanos, hay incertidumbre no solo en nuestro país, sino en el mundo. Precisamente este día yo platicaba con algunos pastores americanos, tuve la oportunidad, y ellos dicen que mucha de la gente en Estados Unidos ya tiene la oportunidad de vacunarse. La vacuna ya está ahí, pero dice que un 70% se ha vacunado, pero un 30% no se ha vacunado, porque muchos tienen miedo, hay incertidumbre de parte de ellos, no saben cómo actuar la vacuna, cómo va a hacer el efecto en ellos. Muchos se han dejado influenciar pensando, estoy hablando de los pastores americanos, que decían que muchos piensan que se está inyectando ahí un chip, ¿no? Y eso nosotros ya lo sabemos, que se han dejado influenciar por la idea de que esa sería la marca de la bestia, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso y me quedo admirado, yo veo que no somos muy diferentes de ellos, tenemos muchas necesidades iguales. Veo que ellos nos dicen que ellos ya tienen sus iglesias presenciales, y de ser ellos alrededor de unas 1000 personas, más o menos, dice que están regresando 700. Y el fenómeno que se está abriendo, y es algo que yo les platicaba, hermanos, es que muchos pastores ahora en este tiempo tienen el miedo de que muchas de sus iglesias, de sus congregantes, muchos de los feligreses ya no regresen a las iglesias, desilusionados, apáticos, porque se acostumbraron ya a estar en sus casas. Y entonces cuando nosotros venimos tenemos que accionar, hermanos. Cuando yo preparaba este tema y leía el libro de Nehemías, yo me daba cuenta de que efectivamente tú teníamos que pensar. El libro de Pásame otro ladrillo, el escritor Charles R. Winton dice que hemos perdido la felicidad. Nosotros como seres humanos hemos perdido la felicidad. El mundo pierde la felicidad por causa de sus problemas económicos, por causa de sus enfermedades crónicas que tiene, y por causa de los desastres naturales que a veces le pegan al ser humano. Entonces, todas esas cuestiones y muchos más, que podríamos contar, muchas que podríamos ser infinidades, que podríamos hacer una larga lista, nos damos cuenta que desafortunadamente nosotros perdemos la felicidad. Algo que tú y yo fuimos diseñados para ser felices, nosotros la estamos perdiendo, porque nos estamos enfocando precisamente en la problemática y no disfrutamos nuestra vida, y más específicamente nuestra vida espiritual, porque en cuanto tú y yo tendríamos que disfrutar nuestra vida espiritual, porque el propósito del Señor Jesucristo ese es el venir a la tierra. Él lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Sean plenamente felices, hombres, mujeres, niños, que podamos ser matrimonios completos, llenos. Pero a veces las problemáticas, las cuestiones que vemos a nuestro alrededor nos están haciendo que nuestra felicidad se vaya. Y precisamente nos ubica precisamente el pueblo de Israel para que veamos que nosotros somos como ese pueblo, que es un pueblo muy diferente.
Yo hace unos días, y muchos de ustedes, hermanos, saben que tuve pérdida tanto de mi papá y como mi mamá en estas épocas. Y ahora tengo un hermano que está grave y que estamos orando por él, está en terapia intensiva, ha salido ya de 2 operaciones y esperamos que él se recupere. También uno de mis cuñados está pasando por cáncer de colon y es algo muy, muy difícil, hermanos, que a veces eso hace que nos desviemos del propósito de Dios para la vida del creyente. Entonces, nosotros estos temas tienen con la finalidad de ubicarnos, de nuevamente saber que Dios tiene un propósito para la vida de los creyentes, para la vida de la iglesia. Y a veces si tú y yo como iglesia tenemos este miedo de volvernos a congregar, de presencialmente tener estudios bíblicos, hermanos, porque algo que siempre que yo puedo compartir con nuestros hermanos pastores y con mis amigos y con familiares, yo creo que la iglesia del Señor fue diseñada para que tú y yo conviviéramos, no para que nos viéramos en medio de una pantalla y que se termine un mensaje y que pensemos que esa es la vida espiritual. El mundo va a hacer creer que tú tengas esa vida espiritual, que escuchemos un mensaje de 30, 45 minutos, 1 hora, y que esa sea lo único que tengamos en nuestra vida espiritual, que tengamos de nuestra lectura de la Biblia, que tengamos nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que la vida del creyente va más allá, ¿sí? El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte muchas veces tomó en cuenta al pueblo de Israel y lo puso como ejemplo, diciéndole que ella era la luz la luz del mundo, ¿sí? Que una luz dice que no se puede apagar, o un monte no se puede esconder, hermanos. Así, de igual manera, este mensaje ahora nosotros lo tomamos porque así es la vida de la cristiandad. El mundo cristiano, nosotros tenemos que salir adelante y tenerle que enseñar al mundo que se puede vivir aún con dificultad, llenos de nuevos proyectos. Por eso ahora que nosotros estamos empezando a retomar nuestros estudios bíblicos en algunos hogares, que ya vamos a empezar esta semana, vamos a tomar un tema que se llama ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus temores? Este libro nos va a llevar precisamente nosotros a que reflexionemos todos los miedos que tenemos a la enfermedad, al trabajo, a los desastres, a esta pandemia que estamos nosotros viviendo, y que nosotros nos damos cuenta, platicando con muchos miembros de la iglesia y con pastores, nos damos cuenta que la mayoría ya de la gente tiene miedo nuevamente de congregarse. Y tienen miedo porque ellos experimentaron en sus familias, en sí mismos ellos experimentaron precisamente este virus, que cuando tú platicas con una persona que tuvo la enfermedad, dice, oye hermano, esa enfermedad no se la deseamos a nadie. Si es una enfermedad muy difícil, muy fuerte, que no se le desea a nadie. Y entonces, ¿cuál es la idea? Quedarnos en nuestros hogares, o sea, aislarnos totalmente, ¿sí? Y eso nos va a garantizar, oílo bien hermano, eso nos va a garantizar que ya no llegue la enfermedad, que ya no llegue la pandemia a nuestras familias. Yo creo que no, hermanos, yo creo que no. Tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en Dios y saber que Él nos puede librar. Y efectivamente, nosotros cuando empezamos esto escuchamos muchas voces, hermanos, en donde sí el Señor también nos pide que seamos precavidos, y así lo hemos hecho. Y también en los estudios que vamos a tener, vamos a tratar de ser lo más precavidos que seamos, hermanos. Pero algo que sí considero es que nosotros tenemos que regresar, hermanos. Nuestra vida espiritual tiene que nuevamente que retomarse y seguir adelante, así como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Fue fácil para él? No lo fue fácil. Porque reconstruir un templo en donde se alababa el nombre de Dios, en donde el pueblo de Israel tenía la certeza que ahí estaba la presencia de Dios, ¿sí? Nosotros también tenemos que reconstruir nuestras vidas, porque dice así la palabra de Dios, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, que el Señor mora en nuestros corazones, ¿sí? En nuestro ser ya mora el Señor, y entonces nosotros verdaderamente tenemos que sacar ese temor que hay en nuestras vidas y mostrar otra cara muy diferente a la que el mundo está pasando, hermanos. Hay temor, hay tristeza, la alegría se ha fue, la felicidad se ha ido, hermanos. Pero yo creo que en la vida tuya y en la mía tiene que seguir adelante. Y con todo, la palabra de Dios nos muestra que iba a llegar la felicidad al pueblo de Israel. Y ellos ya tenían, se estaban preparando, había enemigos alrededor, ¿sí? Ya acababan de construir. Entonces, fíjate, ellos hacen 2 grupos, y el segundo grupo, leíamos al principio, si quieres ver en el versículo 31, dice, luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros.
Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero, seguido de Osaías, la mitad de los jefes de Judá. Entonces, este es el primer grupo. Y fíjate, en el versículo, nos vamos a saltar al versículo 38, dice, y el segundo coro marchaba en dirección opuesta, a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre los muros, junto con la otra mitad de la gente. Fíjate, y aún el escritor se está contando entre él. Él está narrando algo sorprendente, que se está realizando un servicio al Dios de Israel, ¿sí? En agradecimiento a la muralla que ellos han construido, que Dios les ha permitido. Él abrió puertas, hermanos. Cuando tú lees el libro de Nehemías, tú te das a dar cuenta que la mano de Dios estaba sobre Nehemías y sobre su pueblo para traer los materiales, para que se permitiera que ellos nuevas reconstruyeran su ciudad. Así es. Nosotros tenemos que empezar a tener otra visión, hermanos, porque precisamente cuando les platicaba de este curso que tenemos, era para un líder, ¿sí? Pero hoy yo quiero pensar que es para toda la iglesia, ¿no? Dice que un líder debe estar siempre feliz, alegre, contento. Eso es lo que debe transmitir, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, yo creo que los cristianos tenemos que transmitir felicidad, alegría, ¿sí? Certeza de que tenemos a un Dios vivo. Por eso cuando nosotros venimos, mira, cuando hay necesidad en estos tiempos, yo veo que las familias, con todo y el temor, con el miedo de subirse a un transporte colectivo, en donde no existe la sana distancia, hermanos. Si tú vas hoy en día, en este tiempo, en la línea rosa, hermanos, en Metro Pino Suárez, yo te puedo asegurar, hermanos, que no hay sana distancia, ¿sí? En horas pico no hay sana distancia. Y toda esa gente, muchos tienen temor del virus, ¿sí? ¿Pero qué los impulsa a salir? Lo mismo que le impulsaba al pueblo de Israel, el tener nuevamente sus muros, ¿sí? ¿A nosotros qué nos debe impulsar? Bueno, nuevamente reorganizar nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe y empezar nosotros a actuar, ¿sí? Porque ese es el propósito de nuestro Dios, que tú y yo caminemos. Y que claro, no estoy diciendo que seamos inconscientes, hermano, porque nosotros en nuestros estudios vamos a tener pues que nuestro gel y nuestro cubrebocas, hermanos, y tener que seguir adelante con esta vida nueva que el mundo ya se está acostumbrando. Pero a algo que no nos podemos acostumbrar es a dejar las cosas espirituales, porque algo que tenemos la certeza, y mi esposa y yo lo hemos experimentado, es que las familias, cuando nos alejamos de Dios, oílo bien, cuando nos alejamos de Dios y queremos hacer las cosas por nuestras cuentas, todo nos sale mal. Tenemos malas decisiones, ¿sí? Tomamos malas decisiones, no pensamos bien hacer las cosas, ¿sí? Algo que me ha sorprendido mucho, que las autoridades están diciendo que el regreso a clases presenciales para los niños, ellos tienen que tomar, antes de llegar, dicen que tienen que ir con el psicólogo, porque precisamente el estar ellos en sus hogares, dice que muchos de ellos sufrieron maltrato familiar. ¿Te puedes imaginar por qué sufrieron maltrato familiar? Cuando en el hogar debe de ser el lugar de protección, de confort, de seguridad, pero tal pareciera que así no es. Porque más bien nos hemos equivocado pensando que la seguridad está en el hogar, en mi cuenta de banco, y yo creo que no es así, hermanos. Yo creo que la seguridad debe estar siempre en la confianza de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que Él nos ha mandado. Y que mira, cuando tú y yo recuerdo que seamos alegres y que tengamos ese deseo de vivir. Yo me acuerdo que cantamos el Salmo 100, que empieza: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cuando tenemos esta comunión, hermanos, mira, mi experiencia, te voy a decir, los primeros días, el regreso a la iglesia, hermanos, estoy yendo a la iglesia hermana Senda de Vida, y los primeros cantos no los podía yo cantar, hermanos. Era algo emocionante, que yo podía sentir lo que estaba sintiendo el pueblo de Israel. La emoción de nuevamente regresar a haber construido su casa, su hogar, ¿sí? El lugar de adoración, ¿sí? El que yo vaya y nuevamente esté en una iglesia, hermanos, es volver a alabar el nombre de nuestro Dios. Es cantos que a veces nos llegan tan profundo que no los puedes cantar. Que es parte de nuestra felicidad, es parte de nuestra identidad. Porque efectivamente en este tiempo de Nehemías y Esdras, el pueblo de Israel estaba buscando nuevamente su identidad. Ellos tenían un sentimiento grande nacionalista que ellos tenían, ¿sí? De sentirse como un pueblo, como un país.
Y así yo creo que tú y yo debemos de seguir, hermanos. Fíjate, vamos a seguir con esta lectura, porque este es el segundo coro, para que tú y yo te puedas imaginar. Te puedes imaginar que los coros empezaron a caminar, los cantores, los levitas por alrededor del muro, y que eran tantos que se tuvieron que repartir. Dice versículo 38. El segundo coro marchó en dirección opuesta a lo largo de la torre de hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre la muralla junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Hasán y la de los pescadores, por la torre de Ganel y de los de Cien, por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Ahí nos detuvimos. Y fíjate, versículo 40. Los dos coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo. Entonces, él está narrando. Y ojalá tu narración y la mía, cuando regresemos a la iglesia, sea esto. De algo emocionante, de volvernos a ver, de cantarle a nuestro Dios. Porque una vez yo escuché, y lo creo así, hermanos. Y quiero que lo entiendan, hermanos, porque a veces se entienden mal, o yo transmito mal las ideas, hermanos. Y quiero pedirles perdón, pero miren. Una vez yo escuchaba que Dios no te necesita a mí, no necesita ni tu alabanza, ni mi alabanza. Dios no necesita ni tu alabanza ni mi alabanza, ¿sí? Delante de Él hay miles de ángeles cantándole, ¿sí? Imagínate que tú estuviéramos cantando junto a esos miles de ángeles. Yo creo que los desafinaríamos. Y si Dios no nos quitaría de ahí, al menos los ángeles sí tratarían de quitarnos, porque ya saben que ustedes desafinan. ¿Sí te das cuenta? Pero fíjate, entonces nosotros somos los que necesitamos alabar a nuestro Dios. Dios no necesita nuestras alabanzas, nosotros necesitamos alabarle a nuestro Dios. Entonces, cuando yo veo esto que está haciendo Nehemías, él precisamente, él sabía que esto lo necesitaba el pueblo de Israel. Entonces, con esta idea, hermanos, ¿qué tú y yo lo que necesitamos? Bueno, pues lo que tú y yo necesitamos precisamente es nuevamente que la felicidad, ¿sí? Porque la felicidad a veces tú y yo la hemos dibujado por cuando hay salud, ¿sí? Cuando económicamente estamos bien. Decía alguna vez un pastor que los cristianos solo eran felices los días 15, ¿no? Cuando recibían su sobre. Era el único tiempo que eran días felices. Cuando regresaban nuevamente el lunes a trabajar, volvían a la realidad y se acababa la tristeza. Y el pueblo de Dios no debe de ser así. El pueblo de Dios, tú y yo, tenemos que saber que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que nosotros tenemos que siempre estar alegres, ¿sí? Gozaos en el Señor, ¿sí? Siempre tenemos que estar alegres, tú y yo. Y eso es lo que el libro de Nehemías nos está ofreciendo, porque entonces, fíjate, versículo 43 nos dice, ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, hermanos. ¿Y en dónde hay una fiesta? ¿En donde hay gente triste? ¿En donde está gente apagada, hermanos? ¿Dónde está la fiesta? Y fíjate, el mundo necesita tantas las fiestas, que cuántas veces no hemos visto que jóvenes se rebelan y hacían fiestas clandestinas cuando los gobiernos habían dicho que se prohibían las fiestas. Porque los jóvenes las necesitaban. Y así como el joven necesitaba las fiestas, tú y yo necesitamos nuevamente tener comunión con los hijos de Dios. Dice, porque Dios los llenó de alegría. Oílo bien, porque Dios los llenó de alegría. ¿Cómo nos vamos a llenar de alegría y de felicidad, hermanos? Que Dios nos llene de alegría y de felicidad, hermanos. Pero no lo va a hacer Dios cuando tú y yo estemos aislados, esperando que todo el mundo se termine, y que cuando termine esta pandemia, cuando tú y yo salgamos, vamos a ser los únicos que vamos a estar, y entonces se va a dar la felicidad. Y yo creo que así no termina el plan de nuestro Dios para este tiempo que tú y yo vivimos, ¿sí? Entonces dice, ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría, hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Esto es un poquito parecido al libro de Esdras. Por eso yo creo que estos son los dos momentos más importantes después del cautiverio para el pueblo de Israel. Porque hay un gran avivamiento, hermanos, un gran avivamiento para el pueblo de Israel. Y así debe de haber un gran avivamiento para la iglesia de Betel. Para ti, hermano. Para ti que hoy tienes tus temores, tienes tus miedos, fundados tal vez con certeza porque ya pasaste por una enfermedad, ¿sí? O tú que te has quedado sin empleo, hermanos.
que estoy seguro que hoy muchos no tienen empleo y tienen miedo al futuro. Pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Cuál es el contexto del pueblo judío? Bueno, pues el contexto del pueblo judío, 70 años de esclavitud, hermanos, y después venir a reconstruir sus ciudades, reconstruir sus vidas, y no fue fácil. Nosotros casi vamos a cumplir 2 años, hermanos, de esta pandemia, 1 año y medio que nosotros tenemos en la pandemia, y a veces pensamos que ha sido una eternidad, pero el pueblo vivió 70 años de esclavitud, y les costó mucho trabajo. Nosotros tenemos que ver y tenemos que caminar hacia adelante, tenemos que compartir. Hoy un mundo necesitado de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Hoy el mundo lo necesita. Y solo podemos ser partícipes tú y yo, ¿sí? De hacer procesos para nuevos creyentes, que den sus primeros pasos. Y como decimos, tenemos un gran compromiso con el Señor Jesucristo. Y creo el primer compromiso que les hace a sus discípulos y el primer reto que les hace, ir y predicar a todo el mundo, ¿sí? Y de hacer discípulos a las naciones. Y mira, y a veces el miedo nos ha paralizado. Por eso en algunos grupos he decidido que vamos a tomar este tema. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí? Es un curso que tal vez estemos 10, 12 semanas, en el cual vamos a estudiar, pero vamos a meditar en todos los miedos que ha tenido la humanidad para que nosotros, tú y yo, los podamos superar. Hoy vimos que la alegría para el pueblo de Israel estaba en un muro. La felicidad se encontraba en la muralla. Habían terminado de reconstruirla y eso les daba seguridad, hermano. Ahora nosotros tenemos que ubicar cuál es nuestra felicidad. ¿Se ha ido tu felicidad, hermano? ¿Se ha escapado ya? ¿Ya no eres feliz? Entonces estaríamos como el mundo. Acuérdate que el mundo a veces depende de las circunstancias que está viviendo. Pero para el cristiano hay un canto que dice que las circunstancias a mí no me mueven. Y ojalá nosotros hoy lo pudiéramos llevar a la práctica y que nada nos pueda mover, hermano. Que tú y yo sigamos adelante en medio de esta dificultad que estamos pasando, que estamos viviendo, pero estoy seguro que vamos a seguir adelante. Mi esposa y yo estaremos a sus órdenes para servirles, hermanos, para visitarlos, para seguir dando estudios, hermanos, y para reorganizarnos. Pues estamos ya buscando los lugares en donde nos vamos a congregar. Si todavía no es el tiempo, hermanos, bueno, pues tendríamos que saber que vamos a esperar. Pero tenemos que empezar a caminar y si tendremos que nuevamente que retroceder, pues vamos a hacer así, hermanos. Acuérdate, cuando empezamos con las predicaciones en YouTube, que yo agradezco a mi hermano Mario, agradezco a mis hermanos predicadores que cada 8 días, domingo con domingo, han subido sus mensajes y que gracias a ellos tenemos palabra de Dios. También agradezco, hermanos, a aquellos que abren sus hogares nuevamente, en los cuales vamos a poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Tenemos un reto, tenemos personas nuevas que tienen la necesidad de Dios y que tenemos que discipularlos, hermanos. Y yo les invito a que se sumen a este proyecto, así como si hoy estuviéramos en el tiempo de Nehemías. Estoy seguro que nos ya saben que súmense al proyecto de la muralla. Reconstruyamos nuestros muros, nuestra ciudad. Así yo les invito a que reconstruyamos nuestra iglesia. Reconstruyemos la iglesia, la comunidad en la cual tú y yo hemos permanecido, aunque sea poquito tiempo, pero que somos una comunidad que seguimos en constante comunicación, hermanos, y que todos, la mayoría, estamos dispuestos que cuando se nos dé luz verde, estaremos ya nuevamente congregándonos, alabando juntos el nombre de nuestro Dios. Entonces yo les agradezco, hermanos, por su tiempo y vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos has permitido, este mensaje, Señor, de la felicidad para el pueblo de Israel se encontraba en el muro, Señor. Pero yo creo que la felicidad de nosotros como hijos de tuyos, la felicidad está en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en su palabra, en todos los mensajes que nos dejaron de aliento, porque el Señor sabía que vendrían tiempos difíciles para nuestra época, Señor. Pero sabemos que nuestro Dios siempre está al lado del nuestro y que está al pendiente y que la obra de nuestro Dios va a continuar, hermanos, va a continuar. ¿Qué mejor sería contigo, conmigo, que esta obra siga adelante? Permítenos, oh Dios, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en la iglesia de Betel y en todos sus miembros. Porque te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos.